algunas cosas, pues ya supongo me comentarán directamente, ¿no? Algún, algo que hayan avanzado o si tienen alguna duda, pues ya lo saben, ¿sale? Directamente allá. Muy bien, vamos a seguir hablando entonces por ahí. Déjenme abro la presentación, anda por aquí falloso el PowerPoint, pero bueno, vámonos para allá. Y estamos hablando nosotros de investigación cualitativa y cuantitativa, ¿sale? En eso nos quedamos el otro día. Ahí hemos ido avanzando de a poco a poco, pero bueno, ahí va, ¿no? Ahí va la cosa. Muy bien, entonces estamos aquí. Estos tipos de investigación. Muy bien. Entonces, de la investigación cualitativa y cuantitativa, pues ya hemos estado platicando, ¿no? Digamos, la sistematización que puede llevar una y que puede llevar la otra, ¿no? Entonces, esta es una tabla comparativa entre una y otra. Creo que ha sido un poco repetitivo, ¿no? Lo que hemos estado por ahí mencionando entre una y otra. Entonces, pues ya nada más es como este punto de comparación. Pero más que esto, vámonos a la parte de cuál consideramos podría ser mejor. En realidad, ambas son valiosas, ¿no? Y ya yo les decía, muchas veces tú tienes que hacer una investigación cualitativa para poder llegar a una cuantitativa, ¿no? Para poder plantear una cuantitativa. En nuestro caso, con los proyectos que estamos generando o que vamos a generar para nosotros mismos aquí en bioquímica, lo ideal es que sea una investigación cuantitativa, ¿no? Digo, por las áreas que nosotros tomamos. Pero eso no indica que nosotros no hagamos una investigación cualitativa al inicio. De hecho, técnicamente lo vamos a hacer, ¿no? Ya yo les comentaba por ahí con algunos de los que he estado hablando, que por ejemplo, me preguntan, ¿no? Por decir algo. Es que a mí me interesa hacer, no sé, un producto alimenticio, ¿no? Pero pues no sé si realmente sea bueno, sea malo o algo por el estilo. Entonces yo les digo a veces, ok, está bien, pero más bien primero tienes tú que definir si es interesante, ¿no? Para el consumidor o para quién va a ir dirigido. No es lo mismo hacer, por ejemplo, un chocolate energético, por decir algo, dirigido a personas mayores que hacer un chocolate energético para niños. Pues es distinto, ¿no? Y tienes que tener en consideración esas características para poder definir cómo va a ser tu producto. Entonces, para poder definir eso, primero haces una investigación cualitativa, donde tú te vas a ver el segmento del mercado y qué características necesita ese segmento del mercado, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ya después que tú sepas, entonces ahora sí planteas una investigación cuantitativa para definir composición, formulación del producto, el tamaño del producto, el peso, los nutrientes, etcétera, ¿no? Entonces van de la mano. No podemos decir que ninguna o que la cualitativa no es tan valiosa, ¿no? Te va a dar información para poder partir a la otra. Entonces, ambas han tenido aportaciones importantes, ¿no? A lo que es el conocimiento. Son diferentes formas de aproximarse al estudio de un fenómeno, ¿no? Pero son, digamos, complementarias, o sea, se pueden complementar una con la otra. La cuantitativa te puede dar la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, es decir, tener un mejor control sobre un determinado fenómeno. Es decir, te permite replicar los datos. Y de hecho, este es un punto muy importante para las investigaciones, es decir, validar tu investigación a través de la repetición. Ya lo hemos estado platicando. En eso de lo estadístico, yo les decía, ¿no? Les ponía un ejemplo el otro día, de medir, que era como concentración de un contaminante, algo así les había dicho, ¿no? Si no hay repetición, difícilmente tú te puedes dar cuenta de la realidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Pero no solamente es que tú lo puedas replicar, sino que alguien más lo pueda replicar y le dé exactamente lo mismo. Eso te va a ir generando las famosas teorías y posteriormente las famosas leyes, ¿no? En el caso de una investigación cuantitativa. En el caso de una cualitativa, se te permite profundizar en datos, digamos que tiene una mayor riqueza interpretativa, pero el problema es que sí se mantiene dentro de un ámbito un poco más subjetivo, ¿no? Pero digamos, no es solamente la subjetividad del investigador, sino también del entorno, el entorno que se está viviendo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hacer un estudio de contaminación, pues obviamente no es solamente enfocarte en digamos, ¿cómo les diré?
como en la cantidad, concentración de contaminación que existe en ese determinado ambiente, ¿no? Sino desde un punto de vista cualitativo, el cómo se ha afectado ese medio ambiente debido a ese incremento en los contaminantes que existen, ¿no? Entonces, no solamente es ver cuánto se está contaminando, sino también ver, por ejemplo, si hay alguna especie ya en peligro de extinción, si ha cambiado, si ha modificado ese ambiente y entonces ciertas especies han migrado de un lugar a otro y todo eso te lo proporciona la investigación cualitativa, ¿no? Incluso hasta el nivel de estrés de las especies que están presentes ahí, aunque suene a un proyecto así como más de biología, ¿no? Pero por poner nada más un ejemplo, ¿no? La investigación cuantitativa, ya habíamos dicho, va enfocada más a las ciencias naturales o exactas, la física, la química, la biología, la bioquímica, total, y la investigación cualitativa un poco más a ciencias humanísticas, como la antropología, la etnografía, la psicología, sobre todo la psicología social, ¿no? Los críticos del enfoque cuantitativo, esos que sobre todo nos critican a los científicos, a los ingenieros, nos llaman muchas veces que somos impersonales, que somos fríos, reduccionistas, limitativos, cerrados y rígidos, ¿no? Es la crítica que normalmente se nos hace. ¿Por qué razón? Pues sí, porque somos más objetivos, ¿no? Porque en teoría reportamos lo que nos sale. Si nosotros, pues digamos, interpretarlo desde el punto de vista subjetivo, ¿no? Sino que así salió y así es, digo, normalmente. Ya el otro día, todos hicimos ¿cómo se dice? Un círculo de confianza para decir que sí hemos cuchareado los datos, ¿no? Todos lo hemos hecho alguna vez. Y nosotros criticamos muchas veces, y digo, hasta me ha pasado y también de repente lo he hecho, en torno a las ciencias estas que son un poco más sociales, ¿no? Que se basan un poco más en el enfoque cualitativo. Y sí decimos que son un poco, pues, más vagas, más subjetivas, incluso hasta inválidas, ¿no? Como que no le tomamos mucha importancia, que son muy especulativas, que no se replican como tal, y pues que no hay datos muy sólidos, ¿no? Entonces, digo, son las perspectivas, pero sí hay que tener en consideración que más bien debemos generar una idea que vaya para los dos lados, ¿no? O sea, que no se vaya ni tanto a la cualitativa ni tanto a la cuantitativa. Entonces, en conclusión, pues es una cuestión de opinión, ¿no? A final de cuentas. ¿Ustedes qué preferirán? ¿La cualitativa o la cuantitativa? ¿Qué dicen? La cualitativa es más fácil. La cualitativa es más fácil, ok, pues sí, puede ser, ¿no? Eso puede entrar también dentro de la crítica que le hacemos, ¿no? Al enfoque. Pues es más fácil, la mía está más difícil, ¿no? Puede ser. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué dicen? ¿No? No sé, o sea, siento que, o sea, al ser en cierta parte subjetiva también se vuelve más compleja porque no depende nada más del punto de vista que tú tengas, sino de todos los. Exactamente. Por ejemplo, en la cuantitativa, como usted dice, es objetiva Ujú. y si se demuestra algo, pues por determinado tiempo ya se queda eso, hasta que se demuestre alguna otra cosa. Ujú. Sí, 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 totalmente, ¿no? Es como, digo, no es quizá una investigación, puede ser, puede convertirse en una investigación, pero lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Con esto de la caricatura, de las caricaturas, de Pepe Le Pew, ¿no? Del caso que está ahorita. Este, sale de una columna, por ahí mencionaba, ¿no? Sale de una columna donde se hace la crítica a la caricatura, ¿no? Pero justo es eso, o sea, es un enfoque cualitativo, porque está basado mucho en la opinión de esa persona, ¿no? El primero que lo mencionó, de él dependió que se generara esta discusión, porque va en base a su opinión, ¿no? Entonces, pues mucho de esto, mucha de esta crítica que viene aquí, pues obviamente también la hacemos, ¿no? También la hacemos y pues, también la criticamos de esa manera, pero sin ver que es solamente su perspectiva. Muchos estarán de acuerdo con esa perspectiva o parcialmente con esa perspectiva, y muchos quizás estamos en contra de esa perspectiva y opinamos muy distinto, ¿no? Ese quizás sea el mayor problema del enfoque cualitativo, como bien dice por ahí Daniel, el hecho de que, pues sí, o sea, representa lo que alguien dice y no lo que quizá debería de ser, ¿no? Y por eso, pues digo, nosotros tenemos ese chip, ¿no? Como más de ingenieros, más en las ciencias naturales o exactas, más en la ciencia, por eso pensamos un poquito más de forma cuantitativa, ¿no? Pero no hay que descartar que nos puede ayudar el enfoque
cualitativo, definitivamente, ¿no? Y digo, no es que critiquemos por allá a la antropología, a la etnografía, a la psicología, a la sociología, etcétera, ¿no? Simplemente, pues digo, cada quien tiene sus áreas y cada quien se desarrolla en su área, ¿no? Aquí casi ahorita me acordé del meme de de Agatha, de la serie, ¿no? ¿Ya saben cuál meme? ¿O no? Sí. No, No, no es que las critiquemos y me imaginé ahí a la monita, ¿no? Haciéndole algo así. Muy bien. Ok, un ejemplo de aplicación mutua, ¿no? Aquí vemos en el ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo un estudio para construir un gran edificio, ¿no? Digo, un ingeniero civil puede ser un arquitecto también. Emplearía evaluaciones cuantitativas y cálculos matemáticos para levantar la construcción. Imagínense si no hace eso, ¿no? Pues se le viene abajo el edificio y analizaría datos estadísticos referentes a resistencia de materiales, estructuras similares, construidas en el subsuelo iguales bajo las mismas condiciones. Sin embargo, puede enriquecer el estudio realizando entrevistas abiertas a ingenieros ya más experimentados que él, que le pueden transmitir sus vivencias, problemas que enfrentaron y soluciones implementadas. Podría platicar con futuros usuarios del edificio para conocer necesidades y adaptarse a estas, ¿no? Entonces tiene el enfoque tanto cualitativo, ¿no? Porque va a buscar opiniones, puntos de vista, como cuantitativo, porque lo cuantitativo lo tiene que hacer, si no se le va a venir abajo el edificio, ¿no? Pero digamos, lo cualitativo es para mejorar de alguna manera esa parte que él está construyendo por ahí, ¿no? Y digo, no vamos muy lejos. Hace poquito tuvimos un terremoto, ¿no? El mismo día que hubo un terremoto en 1985, que yo todavía no había nacido, ¿eh? Porque ya una vez me dijeron, ay, profe, ya vivió los dos terremotos, y yo, no, pues, no, soy del 87. Pero bueno, vimos casos, ¿no? En el 85 estuvo peor, pero ahora que lo vivimos fue en 2019, ¿sí, no? O 18, no me acuerdo. ¿Se Fue en acuerdan? 17, ¿no? Algo así. ¿Fue en 17? Bueno, ya ni me No me acuerdo, ¿no? acuerdo bien, la Creo verdad. que fue el sí, fue 19 el de 17. septiembre. Ah, Fue el ok, 19 de septiembre del 2017. perfecto, muchas Ya ni gracias. sé. De 2017, ok. Entonces, pero ustedes vieron, ¿no? Uno que otro caso, por ahí sobre todo lo de la famosa esta escuela, que se le dio mucho enfoque, que la construcción pues estaba mal, ¿no? Estaba muy mal esa construcción y pues desgraciadamente se vino abajo, llevándose algunas vidas, ¿no? Entonces, la importancia, ¿no? Tanto del hecho de esos análisis, de los datos, los cálculos y todo esto, así como el hecho, pues también de saber opiniones. Construyeron una casa en una escuela, ¿no? Cuando no estaba permitido y cuando no tenía los cimientos suficientes para poder levantarla. Entonces, los dos enfoques ahí tuvieron que estar presentes, ¿no? Para poder generar bien una construcción y obviamente que no hubiera tenido este problema. Muy bien. ¿Dónde los agarró ese terremoto ustedes? ¿Recuerdan? ¿Ya estaban en el TEC o estaban en la prepa? La prepa. En la prepa. En la prepa. Todavía Iba en la estaban en la Yo prepa. iba rumbo a mi trabajo y pues la verdad no lo sentí. Ah, muy bien. Sí, ¿no? Entonces, sí, fue un hecho muy curioso, ¿no? Muy curioso. Se sintió fuerte en Morelia, yo sí recuerdo, estaba en el TEC. Y la cuestión es que no estaba en edificio, ¿no? No estaba en clase. Estaba en el laboratorio de bioquímica y en el de Juan Carlos. Y se sintió fuerte, ¿no? Estuvo fuerte son. Me acuerdo que Juan Carlos estaba en clase, entonces él siempre me decía, ¿no? Cuando yo no esté, pues tú eres el que toma aquí la relevancia, ¿no? Eres el más grande, entonces te ocupas. Entonces sí me acuerdo que estaba ahí sentado en una mesa, estaba trabajando en la computadora y de repente empecé a sentir. Estaba en una silla como esta, ¿no? que tienen las rueditas y yo tenía los pies arriba de las bases, entonces no estaba pisando el piso, para la redundancia, y sentía, ¿no? La silla que se movía. Entonces sí volteé y ahí con varios asesorados les dije, oigan, está temblando y todas, nah, y acá en el desmadre todos, ¿no? Y ya sentí la mesa y sí, efectivamente. Entonces sí me acuerdo que luego me paré, abrí la puerta y órale, todos vámonos para afuera con tranquilidad y no sé qué. Hasta dije, uy, sí lo hice bien, ¿no? Y pues ya, salimos al patio y pues empezaban ahí a salir mucha gente, ¿no? Pero pues sí, o sea, es un caso muy distinto. Y justo ese día en la mañana, ahí en el TEC, habían hecho un simulacro del sismo, ¿no? Tanto en México como ahí en muchas escuelas y en el TEC lo hicimos.
Y me acuerdo pues como en el simulacro pues todos bien tranquilos, sin bronca, pero cuando fue el verdadero o corredero, sí se vio mucha gente por ahí corriendo. Entonces, bueno, nada más la experiencia, ¿no? Muy bien. Este es un ejercicio, pero vamos a cambiar un poco la dinámica. Ya todos saben con quién van a trabajar o si van a trabajar solitos. Yo quiero pensar, ¿sale? Entonces, no sé si prefieran hacerlo con el equipo que hicieron la actividad pasada o ya con su pareja, con quien vayan a trabajar o ustedes solitos. ¿Qué es lo que tienen que hacer y por qué les digo esto? Es seleccionar un artículo de investigación, el que sea, ¿eh? No pasa absolutamente nada, no importa si es de bioquímica, si es de psicología, si es de historia, no, de lo que sea. Y un artículo de preferencia que sea muy corto y en español para que no se me lleven mucho tiempo, ¿sale? Van a identificar el propósito. Esto del propósito va también encaminado a que empiecen a identificar el objetivo de un proyecto, ¿sale? Porque pues, vamos a entrarle a eso, que es el propósito del artículo leído. Me van a decir, o sea, me van a poner una copia del artículo, me van a decir el propósito de forma general y me van a decir si es una investigación cualitativa o cuantitativa. Y posteriormente, así como en el ejemplo del ingeniero civil, van a decir en qué se podría basar de la investigación opuesta. ¿A qué voy con esto? En el ejemplo del ingeniero civil puede ser que se diseñó un artículo, bla, bla, bla. Entonces el artículo hablaba de un ingeniero civil que diseñó el edificio, los cálculos que hizo y todo eso. Ahora, el ejemplo del enfoque cualitativo, pues sería lo otro. El hecho de que fue a preguntarle a la gente, a los usuarios, a personas más experimentadas, o hizo una encuesta en el lugar que vivía, etcétera, ¿no? Para poder complementar esa investigación. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Hacerlo por equipos, los 6 equipos que se armaron la vez pasada, o que lo hagan ya por parejas, o sea, con quien van a trabajar su proyecto? ¿Por qué les digo esto de las parejas o de su equipo ya de trabajo? Porque seguramente ustedes al buscar un tema de investigación ya han buscado información y quizá ya tienen un artículo sobre su tema, puede ser, ¿no? Entonces por eso quizás les pueda ser más sencillo. Pero si lo hacen en equipos, pues alguien puede proponer un artículo que ya tenga en mente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a levantar las manitas para votar. ¿Quién vota porque sea con su pareja de equipo? Levanten su manita. Con su pareja de equipo. Ok. Hasta aquí llevamos 15, 14. No bajen su mano todavía, porfa. Ok. Sí, y digo, del equipo levanten los dos la mano, ¿no? Para saber que estamos de acuerdo. Ok, 18. ¿Sale? Entonces, pues queda así, ¿no? Va a ser con su pareja o equipo ya directamente, ¿no? Como les decía, probablemente porque ya tengan un artículo entre los dos, ¿no? Que hayan revisado y que puedan hacerlo. Nuevamente, no se van a estresar con un artículo de 80 hojas, no, no, no. Es un artículo de unas 4 o 5 hojitas y no es que se lo lean así de pie a pa, sino el hecho es que quiero que busquen el propósito de la investigación. Es decir, una lectura muy rápida, ¿no? Así de forma muy general, para que ustedes me expresen de qué trata el artículo, nada más, ¿no? Entonces, bueno, va a quedar así. Esta actividad me la van a poder entregar hasta el día jueves, ¿sale? El día jueves les voy a dar un ratito, digo, para que puedan complementar si es que algo les hace falta y también para poder platicar con ustedes si hay algo que quieran ustedes platicar, ¿no? Más o menos por ahí del jueves, 10:30, tenemos 2 horas, entonces como a las 10:30, los voy a mandar a salas ya con su pareja de equipo, si está aquí presente, por supuesto, también puede ser que esté presente en el otro grupo, y voy a entrar con ustedes para ver si siguen con la actividad o si tienen alguna duda o pregunta, ¿sale? Entonces, para el día jueves. Ahorita lo que tienen que hacer pues, es ir definiendo pues, qué artículo podrían utilizar para esta actividad. No sé si tengan alguna duda, ya pueden bajar sus manitas. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Si tienen dudas, abran su micrófono. ¿No? Ok, bueno. Les decía hace rato, soy muy olvidadizo con las asignaciones. Sí, Susan. No le alcancé a escuchar si esto vamos a hacerlo ahorita. No,
No, lo van a desarrollar durante estos días. O sea, vayan buscando el artículo y el día jueves les voy a dar tiempo para que lo hagan, ¿no? Digo, el hecho de lo que van a hacer ustedes realmente no es tan complicado. Solamente me van a escribir el propósito de la investigación, me van a definir si es cualitativa o cuantitativa y en qué se pudo haber basado del otro tipo de investigación. ¿Sí? Entonces eso es rápido. Ahorita nada más vayan buscando el artículo y dándole una checada, ¿no? Sí, sí está bien. Gracias, profe. Muy bien. Les decía, luego se me olvida poner las asignaciones. Soy muy olvidadizo con eso de las asignaciones para las tareas. Entonces, si por algo se me va, porfa, ahí recuérdenmelo. No recuérdenmela, recuérdenmelo, ¿no? Porque si no me voy a echar ahí unas recordadas de mamá y pues no está chido, ¿no? Muy bien. Ya saben cómo es Eduardo, ¿no? Vamos a ver si sigue despierto. ¿Cómo ves, Daniel? ¿Está dormido o despierto? Yo creo que ya se durmió, profe. ¿De verdad? No sé, yo creo que o comer algo Sí, o ¿Sí? está en el baño. ¿Lo sacamos de la llamada? ya se tardó en... Siempre es buena idea sacar. Póngale. Sí, profe. Ay, no. Y pongo un comentario algo así como de, bueno, chicos, entonces el examen queda ya y lo asusta. Es que no dice nada, quizás no está aquí. Ya Sí, es sé. raro que no esté dando lata. Sí, ¿verdad? Me dan ganas como de sacar, que se espante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me controlo o no me controlo? Yo digo que por la anécdota. No, luego me he hecho una guerra con él. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren? Al ratito vamos a dejar que unos 5 minutos antes a ver si reacciona. Y si no, pues lo sacamos. Muy bien. Bueno, en la siguiente clasificación es investigación no experimental, cuasi experimental y experimental. ¿Sale? Entonces, a ver, déjenme ver porque estas diapositivas sí tienen allá el fondo. Entonces, denme tantito chance. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Para que sea completa. Sale, ahí está. Entonces, bueno, de acuerdo al diseño elegido, nuevamente, este tipo de investigaciones, pues las de nosotros se basan un poco más en lo experimental, pero también hay por ahí algunos tipos de diseño donde no incluye el hecho de hacer un experimento como tal, ¿sale? Un diseño es un plano o estrategia para obtener la información que se requiere en una investigación. Y entonces la dividimos en eso, experimental y no experimental. Pero hay una tercera categoría que es la cuasi experimental. De hecho, aquí la puse dentro del experimental, ¿no? En la experimental están los preexperimentos, que es un grado de control mínimo. Por lo general, a veces cuando no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar en un experimento, hacemos algo, ¿no? Le hacemos, a ver, le voy a poner esto y esto a ver qué sucede. Ese es un preexperimento y forma parte de nuestro diseño de investigación. Y como tal lo podemos reportar. No está mal que lo reportemos, porque muchas veces no sabemos de dónde viene el planteamiento de un experimento, sobre todo los que están evaluando el proyecto. Entonces, eso es importante, ¿no? Decir, ok, es que de momento no tenía una técnica así bien definida para esta reacción. Entonces lo que hice, pues fue, en base a lo que leí, pues ok, diseñar esto para ver si funcionaba o no funcionaba. Como sí funcionó, ya luego planteé un buen experimento, ¿no? Ya uno un poco más diseñado. Esos son los experimentos puros. Aquí tú ya manipulas intencionalmente variables. Vamos a hablar de variables, de factores un poco más adelante. Mides una variable, le asignas un valor numérico específico a eso, sobre todo si es una investigación cuantitativa. Tiene control y debe tener validez. Y además debe ser aleatorio. Todo esto es importante para los experimentos que ustedes vayan a generar. Es muy importante la aleatoriedad, ¿sale? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces me llegan, por ejemplo, ¿no? Ah, es que yo comparé dos tratamientos. Uno, le puse una concentración del sustrato del 5% y otro del 10%, ¿no? Y entonces uno les pregunta, ¿y en qué te basaste? Por ejemplo, para que fuera del 5 y otra del 10. Ah, pues no sé, así se me ocurrió. Ok, eso entonces es para empezar un preexperimento, ¿sí? Y luego les preguntas, ok, ¿cuántas veces lo repetiste? No, pues lo repetí 2 y 3 veces, ¿no? Cada uno de ellos, ¿ok? ¿Y en qué orden lo hiciste? Pues primero hice las 2 del 5% y luego hice las otras 3 del 10%.
Eso es inválido, eso no le da validez a tu trabajo. ¿Por qué razón? Porque debe ser aleatorio. Vamos a suponer que es algo que dependa, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? En muchas ocasiones, allá en el laboratorio de Juan Carlos, yo utilicé una incubadora agitatoria para hacer fermentaciones, pero que no tenía un control de temperatura. Usaba levaduras, entonces deberían estar a 30 grados centígrados. Pero resulta que dependía mucho de la temperatura del ambiente. Entonces imagínense, o más bien díganme, ¿creen que sea lo mismo hacer un experimento de una fermentación con levaduras sin control de temperatura en época de calor que en época de frío? Es decir, en primavera que en invierno. No. Pues no, profe. definitivamente no. Para empezar, en época de calor, y me pasó con mis resultados, la neta me pasó, en época de calor no es lo mismo que sea durante el día a en la noche. Sobre todo porque estábamos en una parte del laboratorio, el que ahora es de COVID, donde hace un calorón infernal durante el día, pero en la noche también se ponía muy fresco, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, la levadura podía llegar a temperaturas de 30, 35 grados quizá, pero en la noche bajar a unas temperaturas de 10, 15 grados centígrados. Eso no le da una estabilidad a la levadura. Pero si yo la comparo en época de invierno, ¿no? Ahora esas variaciones de temperatura, pues en época de invierno seguramente alcanzaba unos 19, 20 grados centígrados en el día y en la noche, pues ya sabemos que hay noches tan frías como de 1 o 2 grados centígrados, 3 grados centígrados. Entonces esa variación es complicada. Si yo no puedo controlar la temperatura, pero hubiera hecho experimentos de, por ejemplo, del tratamiento al 5% y del 10%, tanto en calor como en frío, de los dos, entonces yo elimino un poco el error, ¿sí? Estadísticamente. Y por eso es que nosotros debemos tener esa aleatoriedad, ¿sale? Los cuasi experimentos implican grupos intactos, pero ya hablaremos de qué es eso, ¿no? Más adelante. En los diseños no experimentales están las transaccionales o transversales, donde están las exploratorias, descriptivas y las correlacionales causales, y las longitudinales o evolutivas, es decir, de tendencia de análisis evolutivo de grupos o de panel. Ojo con esto, de panel. Algunos hacen paneles en sus trabajos aquí en bioquímica, sobre todo cuando hacen productos alimenticios, algún producto de alimentos, hacen un panel de degustación. Eso es un diseño no experimental, pero también te da resultados, ¿no? Entonces, no es que nos vayamos a casar solamente con experimentos o diseños experimentales, sino que también podemos utilizar alguno no experimental, ¿no? Pero digo, vamos a determinar qué es eso, ¿no? Lo que más vamos a usar definitivamente es el diseño experimental. Este es un tipo de, perdón, que tengo aquí un mensajito, pero déjenme ver. No, todo bien. Es un tipo de investigación la cual usa la lógica y principios encontrados en el método científico, ¿no? Como ya todos nosotros lo sabemos. El experimento es el estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables independientes. Hay una diferencia entre una variable independiente y una dependiente. La independiente es aquella que yo muevo, aquella que yo varío, ¿sí? La dependiente es digamos, el efecto que tiene la variable independiente. Entonces, la variable independiente es la supuesta causa o antecedente de que ocurra un fenómeno para analizar la variable de respuesta o dependiente, es decir, la consecuencia que tiene esa independiente. Es decir, el efecto o la consecuencia, ¿no? Como ya lo hemos estado mencionando, dentro de una situación de control para el investigador. Supongamos que para mí era el hecho, en eso de la fermentación, que yo le ponía una concentración de glucosa para que fermentara la levadura, ¿no? La concentración de glucosa es la variable independiente. La producción de etanol, la concentración de etanol, es la variable dependiente. Pero ojo con esto, si yo digo no sé, la glucosa es la variable independiente, no estoy definiendo bien la variable independiente, ¿no? Porque la glucosa, como tal, yo no la puedo medir así como tal. Pero si me dicen la concentración de glucosa, entonces ya definí bien la variable independiente. Es muy importante definir las variables, ¿sí? En cuestión de que se puedan medir, es decir, que yo les pueda asignar un valor numérico. Si yo les digo la fermentación que te va a dar alcohol,
Yo no estoy definiendo si el alcohol es butanol, etanol, isopropanol, no sé, etanol, butanodiol, no sé cuál, si yo lo menciono de esa manera. Entonces tengo que definir en mi variable dependiente que es concentración de etanol, ¿sí? Para poder saber qué es y cómo se va a medir o cuál es la respuesta que va a tener esa variable independiente, ¿no? Entonces la variable independiente es la causa y el efecto es la variable dependiente, ¿sí? Siempre hay que definirlas. Y no es el hecho de que haya un apartado en su trabajo, en su protocolo, donde vaya a decir, ¿no? Donde va a decir, esto significa esto. No, o sea, no se trata de eso. Sino que cuando tú lo menciones en tu protocolo, digas bien, la concentración de etanol se va a medir de esta manera. Y ya. Eso es definir tu variable, ¿no? Muy bien. Los experimentos manipulan, ojo con esto también, ¿cómo se puede llamar? Con un tratamiento, un estímulo, una influencia o una intervención. Todas ellas son variables independientes, como ya lo hemos dicho, para observar sus efectos sobre otra variable que es la dependiente y que normalmente conocemos como la variable de respuesta en una situación de control. Entonces, cuando ustedes quieren variar, por ejemplo, esto que les decía, ¿no? En el ejemplo que les estaba mencionando, la concentración de sustrato de glucosa al inicio de la fermentación, entonces si yo digo, ok, voy a poner una que sea al 0%, que va a ser mi control, donde no hay glucosa, una al 1%, al 2%, 3%, 5%, bla, 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 todas las que ustedes quieran poner. Cada una de ellas se conoce como tratamiento, ¿sí? Entonces, es terminología que normalmente necesitamos nosotros utilizar al momento de plantear nuestro protocolo. Son diferentes tratamientos dentro de una misma variable independiente, perdón, y que van a tener todas ellas efecto sobre la variable dependiente. Si yo voy a cambiarle al 5%, voy a tener una respuesta en la variable dependiente, la concentración de etanol. Si es al 2%, también es sobre la concentración de etanol, esa no va a cambiar. La que yo puedo mover es mi variable independiente, por eso el nombre, ¿no? Para establecer dicha influencia, pues se deben cubrir varios requisitos. ¿Cuáles son? Bueno, tipos de variables. Ahorita hablamos de los requisitos de los experimentos o el día del miércoles, ¿no? La variable independiente entonces es lo que causa el fenómeno, ¿no? Lo que nosotros vamos a manipular. La dependiente es que tiene una respuesta debido a la variable independiente, lo que yo voy a observar o medir, el fenómeno que ocurre, ¿no? Cómo yo mido el fenómeno. Pero también existen otras, existen las variables controladas. Son aquellas que se mantienen constantes de manera que no afecte la forma en que la variable independiente afecta a la variable dependiente. ¿A qué voy con esto? Suponiendo esto que les decía, de tener las fermentaciones en época de frío y en época de calor, ¿no? ¿Cómo yo puedo controlar eso? Pues a través de tener un monitoreo de temperatura y un termopar probablemente que me controle. Entonces, ahora mi variable controlada es la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque yo la voy a mantener a 30 grados centígrados, sea de noche, sea de día, sea en época de calor o sea en época de frío. Entonces, la temperatura es una variable importante, porque si yo no controlo la temperatura, a pesar de que lo que estoy variando es la concentración de glucosa y quiero definir la concentración de etanol, pues obviamente va a haber un impacto de la temperatura, ¿sí? Entonces, por eso, mejor la controlo. Pero también hay variables externas, que son variables que pueden tener un efecto en la relación entre variables independientes y dependientes, pero que no puedo controlar. Yo no las puedo controlar, ¿no? ¿Qué puede ser en este ejemplo? Pues por ejemplo, algo muy sencillo y que nos pasó muchas veces y que seguramente les puede llegar a pasar, es que los equipos ¿cómo se dice? Se dañen o se descompongan, ¿no? Si mi incubadora, aunque no controlaba la temperatura, se descompuso, pues obviamente mi matriz que estaba en agitación ya no está en agitación y eso le da en la torre a todo, ¿no? Y yo no lo puedo controlar, digo, le puedo dar mantenimiento, pero de la noche a la mañana se puede descomponer, ¿no? Eso es algo, pero súper común. ¿Qué otra cosa? Pues tampoco puedo controlar el laboratorio, ¿no? Que estén por ahí, que ellos también quieran meter un matraz al mismo equipo y sacaron el mío y se les olvidó volver a meter el mío, ¿no? También me llegó a pasar, desgraciadamente. También llegó a pasar eso, ¿no? Mil cosas. Hay 1000 variables externas que te pueden afectar.
algo muy sencillo y que hace poquito nos pasó, ¿no? Estamos en clase, parece que todas nuestras variables están bien, ¿no? El internet funciona al tiro, las computadoras al tiro, todo como si nada, el profe se está aventando la clase de la historia, los alumnos están bien atentos, todo está así súper perfecto y ¡pum! Se va la luz. Es una variable externa que no podemos controlar, ¿no? ¿Se les fue la luz a ustedes ahora que vino el apagón o no? No. A mí sí. Sí, sí se te fue la luz. Sí, ¿no? Sí. Ahora, bueno, fueron apagones programados, ¿no? Aquí ahora en Michoacán hace poquito. Pero sí, primero nos dijeron que en todo Morelia se iba a ir y todos, yo sí fui a comprar veladoras, sí me tocó ir a comprar veladoras y a la mera hora pues no se fue la luz, ¿verdad? Pero bueno, en algunos casos pues sí, ahí como mencionan sí se fue, ¿no? Pero imagínense allá en el norte donde se les fue, donde habían